Eso, gente linda, gente buena, gente cool, ¿cómo están? Yo soy Josué, bienvenidos una vez más a Hunger Geeks, bienvenidos a otro episodio más de esta segunda temporada, en la cual tengo el honor y me hace mucha ilusión tener de invitada a Silvia Vega, que es una persona que conozco porque es la hermana de mi mejor amiga, y ella me contó hace un tiempo que tiene un sueño y que tiene un deseo muy grande, pero yo no le voy a dar más detalles porque quiero que ella misma se los diga, les cuente cómo ha sido su experiencia y cuál es la realidad en la que ella actualmente está viviendo con esa pasión y ese deseo de lograr lo que ella quiere hacer. Silvia, ¿cómo estás? Hola, gracias, mucho gusto, estoy bien. Qué dicha. Cuéntanos un poquito sobre ti, más que todo digamos, no tanto de tu persona como de tu contexto. ¿Quién es Silvia Vega? Para que la audiencia sepa. Bueno, creo que lo más importante sería comenzar diciendo que tengo síndrome de Asperger. Es, es parte del espectro autista. Como que me quiso dar de pequeña, pero no me acabó y quedé yo en el puro borde. No Ujú, tengo la apariencia, pero tengo todo el problema social. Y es gracioso porque siempre se me ha dado por pensar que estas personas son como los X-Men de la vida real, que ujú. no se entienden y nadie los entiende, pero todos tienen alguna especie de cualidad especial. En el caso mío, eso sería inventar historias. Es algo que vengo haciendo desde que tenía 8 años, puedo decir que ahí empecé y no lo he soltado jamás. Y Silvia, ¿de dónde eres? Para que De la Costa audiencia Rica, sepa. Eres de de Costa Costa Rica, ¿verdad? Rica. Uh-huh. Ella es coterránea mía. Y una de las cosas que te iba a preguntar era que eso del síndrome de Asperger, nada más para que la gente tenga un poquito más de contexto. Ya nos comentaste que es parte del espectro autista, pero ahorita, o sea, recientemente es un tema o es una condición que se ha empezado a abarcar un poco más o dar más a conocer, porque en cultura popular como que se ha empezado ¿verdad? A explicar más casos o gente que era famosa y que lo tenía y que no lo sabía. Entonces, ¿cómo es el día a día con la condición en la que te encuentras? ¿Cómo ha sido? Hombre, si tuviera que definirlo, yo diría que es como pasar por la vida con un filtro no demasiado claro. Es no comprender cosas que a otras personas se les hace muy simples, y que para uno son un mundo de complicación, eh, los nervios ante las situaciones nuevas, ante las personas nuevas, y que haya un interés particular, que es lo que hace que uno se sienta cómodo, la zona segura en la que uno vive envuelto, que en mi caso pues es de estar inventando historias. Ujú. Cualquier cosa fuera de eso me puse nerviosa. Y entonces, ¿cómo fue que comenzó em, el hecho de que empezaras a escribir? Porque me comentaste fuera de micrófonos que una de las cosas que más te hace ilusión y que más has querido lograr es ser escritora. Pero antes de ver cómo ha resultado todo eso en el contexto en el que vives, ¿cómo fue que empezó tu pasión por la escritura? Bueno, si somos francos, comenzó más bien como una táctica de supervivencia. Cuando yo tenía como a mis 8 años y medio, mis papás se divorciaron y eso es un choque para cualquiera de esa edad. Y para uno en particular que todavía tiene problemas mayores para adaptarse a los cambios bruscos, pues uno se cerraba en uno mismo y no podía expresar todo lo que estaba sintiendo. Y como muchos chiquitos de esa época, yo me la pasaba viendo faulas. Y a mí nunca se me va a olvidar el hecho de que esto va a ser gracia, pero lo que me dio pie al asunto conmigo fue Dragon Ball Z. Porque yo Ajá. veía la serie y en esa época, pues, tele regular, nadie tenía cable, había que aceptar el programa como venía. Y Sí. llegaba el viernes y estábamos en plena saga de Freezer y todos los que vieron la serie original sabrán la cruz que fue eso, el Via Crucis completo que fue eso. Ajá. Entonces llega el viernes, termina el episodio, te quedas en continuidad y te pasas todo el santo fin de semana preguntándote qué pasa después.
Y no sé por qué, pero a mí me dio por la broma de ponerme a imaginar qué pasaba después. Claro, llegó el lunes y no atiné nada. Yo me fui muy arriba, la verdad. Pero durante todo ese tiempo y por primera vez desde que estábamos en esta experiencia, pues yo me sentí tranquila. Ya pude apartarme de todo lo que me estaba molestando. Y acabó volviéndose una especie de hábito que luego pues fue degenerando, como quien dice. Pasé de inventarme continuaciones a inventarme capítulos completos. Todos los escritores empezamos en el terreno del fanfic. Incluso antes de que se inventara el fanfic, todos comenzamos allí. Y cuando me di cuenta, pues ya estaba inventándome mis propias cosas. O sea, comencé como a los 8 con esto y para los 12 ya estaba inventando cosas propias, escribiendo ahí en cuadernos de la escuela. Y más o menos tuve como una pequeña primera época dorada de inventar tonterías y escribirlas así en los cuadernos. Que por dicha se me perdieron todos porque las cosas que escribí en esa época eran lamentables. Ajá. Y ya después, cuando tenía 12, en la casa tuvimos una computadora, primera computadora de escritorio que tuvimos en esa casa, aunque yo ya las conocía desde mucho antes. A mí me encantaban las computadoras por el Word. Y ahí pues yo comencé a escribir en un disquete uno de mis primeros trabajos. Y por razones que nunca voy a entender, cuando estaba a unos párrafos de terminar mi primer escrito, el dichoso disquete dejó de funcionar. Se corrompió todo. No te diré cómo me dolió a mí eso. Ajá. Yo estuve a punto Pero, o sea, no se recuperó, o sea, era un disquete donde tenías todo. Era un disquete, esos que ya uno no encuentra por ninguna parte. Los cuadraditos. Ajá, los 3,5. Sí, eso, wow. Que no le cabía nada. Sí, llego, lo pongo y estaba todo encriptado. Yo no sé qué cosa malévola se le metió a eso. Y claro, yo estuve a punto de abandonar antes de empezar. Pero luego, porque ya no sé que la vida uno le hace cosas extrañas. Llego yo al colegio con ganas de no toparme con nadie que hubiera conocido en la escuela porque no me caían bien. Y resulta que se me acerca una compañera, a mí no se me va a olvidar nunca, se llama Hazel. Nunca fuimos amigas, tampoco nos llevábamos mal, era que no nos tratábamos. Pero de algún modo se acordaba que yo era la rara de la escuela que se pasaba los recreos leyendo y que se ponía a escribir. Y llegó y me pidió que le escribiera un cuento, así de la nada. Y yo, bueno, hagámosle. Y ahí un sábado llegué y le escribí un cuento corto de 9 capítulos, como 15 paginitas. Y se lo di y lo leyó y me lo devolvió. Y ahí quedó el asunto. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo ella del No, sí me gustó. De hecho, ese trabajo, ahorita, casi 15 años después, lo reescribí. Y ya forma parte de, como quien dice, mi erario personal. Ahora ya es un relato grande con sus 50 páginas y bien puesto. Y perdón que te interrumpa otra vez, pero ¿qué sentiste cuando volviste a releer eso que habías escrito hace 15 años? Con el estilo y con la forma en la que... Pero no, o sea, porque ya voy a explicar después por qué porque hay una similitud entre lo que le está pasando o que le pasó a Silvia en ese momento conmigo. Pero es curioso porque uno evoluciona en muchos aspectos de la vida y una de esas es también como escribe. Entonces, cuando uno tenía, no sé, 15 años, 12, 13 años, la forma de escribir no era, ¿verdad? Uno apenas se está formando. Entonces, a menos de que uno sea un genio, ¿verdad? Pero... hay que pensar que escribir es un poco como jugar al RPG, porque uno va juntando experiencia a su alrededor. Todo buen escritor tiene que ser, en primer lugar, un lector asiduo. Mientras más lees y más te informas y menos evitas cerrarte a ideas preconcebidas, mejor es tu léxico, más material tienes para trabajar y más puedes elaborar a tu alrededor. Así que uno va subiendo de nivel en todo este asunto. Bueno, entonces nos contabas que tu amiga recibió el cuento y te dijo que estaba bastante bien. Sí, me lo regresó. Y pues eso, pues,
me dio el estímulo para volver a retomar el trabajo que había perdido, esta vez escribiéndolo en cuaderno. Desde entonces yo sigo escribiendo, estoy en día casi todo en cuaderno y luego lo paso a computadora y tengo respaldos y así. Porque el papel no te traiciona de esa manera. Sí, exacto. Y ya ahí entré, como quien dice, a mi segunda y más actual época de oro. La mayoría de los trabajitos infantiles con los que había empezado antes de los 12 quedaron arrumbados. Ya con eso comencé con una nueva serie. Y hay que ver las ideas que uno hace. Porque a mí me gusta pensar que mis trabajos, que la manera en la que yo escribo es algo así. Yo escribo al revés. A ver si me explico. Yo siento que la mayoría de los escritores con los que me he cruzado y que he visto tienen la broma de que comienzan con la trama, con la historia y luego hacen a los personajes. Es lo que llaman el método fácil. Si usted llega y escribe una historia y dice, voy a escribir una historia de caballeros medievales que trate de esto y esto, luego solo toma un paquete de personajes preconcebidos y los cuela allí. En plan, necesito un rey, una princesa, un caballero, un mago y eso. Es relativamente simple. Pero yo comienzo con los personajes. Yo me invento a los personajes primero. Y tengo que elaborar sus vidas. Mientras más detalles tenga de estos, más profundos son, más dimensión tienen. Y luego entrelaza sus propias historias. Y cuando te das cuenta, ya tienes el cuento entero. Claro. Hay que conocerlos. Esa es la broma. Es como que llega un chiquito a la puerta y uno tiene que tratar de sacarle de poco a poco para enterarse de quién es. Y en el caso de mis trabajos, pues estos dos primeros, los que son como mi inicio, serían Crónicas de Marioneta fue el que escribí para Hazel. Va sobre un chiquillo que es canadiense, que está ciego y ahora sí se las arregla porque quiere ser acróbata. Ah, ok, muy bien. Ajá. Y yo siempre lo he visto como una especie de chiquito adoptado, lo cual hizo que me diera un poco de coraje que durante cierto tiempo la gente lo prefiriera a él que a los demás. Porque uno es así de extraño. Yo ya me he reconciliado con él y ya reescribí el relato y lo hice mucho mejor y ahora puedo decir que es totalmente mío. O sea, a ver, estabas medio peleado con el personaje que habías creado. Le pasas a los mejores, digo. Ah, ok. Digo, el que inventó a Sherlock Holmes también llegó a odiarlo. No, claro. En cambio, el otro, el fantasma encadenado, que es un trabajo que todavía lo estoy trabajando porque el gracioso está para ser dividido como en 6 libros y solo llevo 3. ¿De cuántas ese páginas? Siempre ha sido más mío. ¿De cuántas páginas, perdón? ¿Cómo se lo digo? La cuestión es que yo escribo capítulo a capítulo. Ajá. Y tengo una forma de medir el trabajo, porque yo lo que realmente quería era hacer caricaturas. Yo quería que mis trabajos llegaran a hacer caricaturas, porque con eso fue con lo que yo comencé a inventar varas. Derivé a escritora porque aquí no se puede. Entonces la broma es que cuando escribo una historia, la escribo capítulo por capítulo, episodio por episodio, como quien dice. Y escribo cada episodio tratando de hacer una medida de guión. Así que cada capítulo mío tiene de 6 a 12 páginas. Tiene que ver con lo que sucede en el capítulo. Si el capítulo es más narrativa, eso, se escribe muy largo, pero se anima muy corto. Así que obtienes capítulos más largos. Si es un episodio donde hay muchas escenas de acción y los personajes se pelean, eso se escribe muy corto, porque básicamente tal le pegó a tal y tal le pegó de vuelta a tal, pero se anima largo, porque ahí sí tienen que hacer la secuencia y tal. Sí, es más como una guía. Sí, es como más, cuando es para animación es más como una guía. Dependiendo de qué tan detallado quiera hacerlo el guionista o el escritor. Porque, por ejemplo, un autor que leo que sus peleas no son como las que más me gustan, aunque me encanta, insisto, su prosa no es la mejor, pero es una persona que sabe cómo hilar y cómo conectar historias en magnitudes prácticamente que apocalípticas. Es Brandon Sanderson. El tema de peleas es un poco enredado leerlo. Bueno, por lo menos en inglés es bastante enredado. Si uno no es nativo. Y segundo, el tema de la prosa no es tan buena como otros escritores de alta fantasía. Entonces, o sea, todo el mundo tiene sus carencias. O sea, voy a ser la primera en admitir que yo no soy muy buena describiendo. La mayoría de los autores que leo son capaces de pintarte hasta las fibras que te he puesto a alguien. Pero yo la verdad tiendo a pasar muy por encima porque no me quito la idea de que en algún momento eso se dibuja, así que está de más describir cómo se ve si puedo dibujarlo.
Yo Claro. dejo mucho a la imaginación, tengo esta especie de tono de serie animada. Así que usted lee algo mío y cuando se da cuenta te leíste 15 capítulos y no te diste cuenta porque va volado. Yo me enfoco Exacto. sobre todo en los sentimientos de los personajes y en la argumentación general. Esa es la cosa. A mí me gusta construir los mundos y los personajes. No tanto estar hablando de cómo se ven ellos físicamente, sino que suelo dejar Hay, eso a la imaginación. exacto. Hay como un espectro en el cual te puedes ir por ambos lados. Una tal vez puede ser el lado de qué tan detallado lo haces, dejas más a la imaginación, o el otro en el que detallas demasiado las cosas, entonces la lectura se termina siendo pesada, ¿verdad? Porque Ejemplos. Tolkien, me imagino que usted habrá cruzado los libros del Señor de los Anillos. todavía no, pero es porque de verdad, y cuando lo digo la gente siempre me lo dice como que, pero ¿por qué? O sea, pero es que me da tremenda ladilla, tremenda pereza hacerlo porque es del tipo de fantasía que a mí no me gusta específicamente. Y más y todo si leí a Sanderson, que Sanderson escribe magia dura, que es cuando tiene, digamos, los sistemas de magia son como, tienen una razón de por qué. Entonces, Pero lo saca del podcast, pero le voy a dar un tip rapidito. Dos ajá. cosas. Tolkien no era escritor, era poeta. El problema con los libros del Señor de los Anillos es que tienen mucha prosa. El señor se pasa 2 páginas hablando del bosque. Realmente, si uno es capaz de tolerar eso, los libros son buenos. Estamos hablando del sujeto que inventó la mitopía, la capacidad de una narrativa tan bien hecha que incluso puede cartografiarse. Es correcto. Sí, por eso le digo. Ahí está su mérito, pero sí, es muy denso. Pero si usted quiere leer El Señor de los Anillos, inmediatamente después de que lea El Señor de los Anillos, búsquese un libro que se llama El Último Anillo. Es un libro condenadamente genial que se escribió, yo creo que es un ruso, que es la saga del Señor de los Anillos ya después de que todo pasó desde la perspectiva de los orcos. O sea, desde la perspectiva del enemigo. Y es condenadamente genial. Y es mucho más corto, me imagino. Hombre, eso es un solo libro, mientras que El Señor de los Anillos son 3, pero bueno, sí, es un libro grande y vale completamente la pena. No, bueno, este señor Sanderson es parecido en ese sentido, que él empezó con un libro que nadie le quería editar, que es el de Elantris. Bueno, no era el primero que había escrito, pero ya era el libro que él estaba promulgando para que lo recibieran en una editorial. Nadie le dio pelota. Después del tiempo, alguien lo descubrió con otra historia. Y a partir de ahí, pues el señor ahora es millonario y a mí me alegra muchísimo. Y así hay otros casos, pero todos tienen, o la gran mayoría tienen la ventaja de muchas de sus condiciones, de su contexto, del país de donde vienen, si son hombres o ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido toda esa experiencia de todas las ideas que has tenido, de las cosas que has querido hacer, y pero en el contexto de estando en Costa Rica, ¿verdad? Porque en Latinoamérica, y yo lo he visto también con otros escritores costarricenses, que usualmente las editoriales tienen como algunas condiciones o ciertas cosas que restringen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan difícil es ser escritor en Costa Rica? Ok, vamos al lío. Lo primero que hay que saber es que en este país no existe, y a mí me consternó mucho desde el principio, lo que es la figura del agente literario. No sé si está en el resto de Latinoamérica o si es cosa de los gringos y de Europa, pero aquí no existe. No hay nadie que, ni siquiera dentro de las mismas editoriales, que tenga el trabajo específico de recibir los manuscritos, revisarlos con un criterio cultivado y decir, este vale la pena, este no, aquí les podemos aconsejar. No, eso no lo tenemos aquí. Entonces, no hay un intermediario. Y al no haber un intermediario, eso solo significa una cosa: el contenido en Costa Rica no importa. Yo siempre quise ganarme un premio Magón hasta el día en que escuché que un diccionario de insultos en Costa Rica se ganó un Magón. A partir de allí ya no me interesó. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no sé. O sea, un diccionario es como, ¿sabes qué es eso? O sea, bueno, yo no conozco el autor y no sé, ¿verdad? Pero esto es como que uno le digan, en España ganó un premio de literatura, no sé, uno de los libros de
de cómo ser un troll de Rubius, por ejemplo, de este youtuber famoso. Entonces son cosas que usualmente son broma. Claro, es que son cosas que son broma, o verdad, o tal vez, no sé, es que insisto, no sé si es un libro que trataba de ser una recopilación cultural de insultos en Costa Rica, pero es que, o sea, ¿quién lee eso, verdad? Y entonces, hay dos maneras básicas de publicar un libro aquí en Costa Rica. La editorial privada y la pública. En la editorial pública lo que pasa es que es como una empaquetadora. En serio, es como una fábrica de conservas el sistema en el que uno se mete. Básicamente llegas y te dan una lista interminable de requisitos que abarcan desde el tamaño de la fuente hasta bibliografía, independientemente de si eres escritor de ficción y no tienes ni idea de dónde sacarte las cosas. Claro. Los márgenes, la portada, básicamente quieren que uno haga el libro y ellos nada más lo fotocopian y ya. Y después de eso ellos lo envían a las partes y el autor lo que recibe será un 5 o un 10% de la ganancia, porque todo lo demás se divide entre lo que fue imprimirlo y enviarlo y lo que sea que se haga de publicidad y así, pero no es justo, ¿no? Y además es terriblemente engañoso. Cuando yo tenía como unos 15 años, me parece, traté de hacer un intento con la editorial de la Universidad de Costa Rica, porque vi su página de requisitos y parecía que finalmente había encontrado con gente decente, porque la página solo decía tantas copias aquí, tantas copias acá, y este par de formularios que estaban para descargar. Así que yo fui y hasta pedí prestado dinero para sacar las fotocopias porque las impresiones no son baratas. Claro. Y saqué todo el asunto y saqué los formularios. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al revisar los dichosos formularios y darme cuenta de que todos los malditos requisitos que te piden todas las otras partes estaban ahí escondidos? O sea, así, como una trampa. O sea, si había más requisitos, ¿por qué no estaban en la página de requisitos? ¿Por qué estaban escondidos allí? ¿Por qué me hicieron eso? Eso es un típico error de experiencia de usuario, que es muy frustrante cuando lo vives, que piensas de que eso es lo único que necesitas y al final te das cuenta de que no, espera, hay más. Pero es que no es justo, o sea, fue cruel porque de entrada todo el dinero que me había gastado ya no valía de nada porque ya no me servían de esos libros, ya que no entraban en los requisitos que habían exigido de letra y demás. Uh-huh. Luego, la editorial privada es mejor en el sentido de que te ayudan. O sea, usted va y les muestra el libro y te hacen un tasado general. Puedo recomendar a la gente de Dinexo, que ellos están acá en Costa Rica, ya por San José, tienen las oficinas. Te hacen un tasado sin costo adicional para saber más o menos cuánto te costaría la jugada. Le ayudan a uno con los márgenes y el libro se hace tal y como uno quiere. Te hacen una remesa como de 100 libros. Y además, que esto es muy importante y ahorita vamos a ir ahorita abrimos esa lata de gusanos también, te ayudan con lo que es la cuestión de derechos de autor. Se hacen todo el papeleo ahí importante. La única cuestión es que primero cuesta una pequeña fortuna porque a fuerza tienes que sacar la primera tirada de 100 libros. Ya después puedes sacar los que tú necesites, pero a fuerza la primera tiene que ser los 100 libros. Y en segundo lugar, pues el hecho de que uno obtenga el 100% de la ganancia de ellos es porque uno vende los libros. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas que no tienen ni idea de cómo hacerlo? Yo tengo una tía que más o menos se las arregló, pero no ha querido explicarme cómo. Que publicó un libro sobre mi abuela que murió de hace unos años, que tenía Asperger y mi tía fue cuidadora. Vale, esta parte me la explicó luego y notamos que había algo como extraño ahí, como que la parte de Asperger, de que nadie fallece necesariamente por eso. Y después me aclaró que no, que fue por Alzheimer. Entonces, para que dar la nota ahí adicional. Y bueno, chao. Se llama Vivencia de una cuidadora, es buen libro. Y pues ella lo sacó más o menos así y lo vendió, pero es porque supo moverse por las páginas de Amazon y todas estas otras. O sea, si uno no tiene el talento y no sabe cómo es la jugada, eso también es muy difícil y acaba uno con 100 libros arrumbados en la casa con los que no sabe qué hacer. Sí, exacto. Ok, ahora vamos al asunto de los derechos de autor. Vamos a meternos en la caverna. Vamos más profundo ahora. Resulta que absolutamente nadie en este país puede explicarte cómo se hace eso. Nadie. Yo tengo una tía que es abogada y le he preguntado a otros abogados y le he preguntado a profesores y a otra gente y nadie sabe explicarme cómo se hace el asunto de los derechos de autor.
Fui yo y me metí toda valiente a lo que es la página de las bibliotecas nacionales pensando, hombre, total, más se perdió en Roma. Así que fui y traté de hacer el procedimiento. Entra uno y va poniendo los datos y de momento va todo bien. Y más o menos por la segunda ronda de datos te topas con la casilla de categoría. ¿Qué espera uno encontrar en una página de categoría que se trata sobre registros de autor para libros? Ficción, fantasía, policiales, suspenso, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Y qué me encontré yo? Semiótica, narrativa costarricense, novela griega, o sea, me encontré un montón de requisitos que aquello parecía que era una página para registrar tesis. Claro. O sea, era muy extraño y, en serio, la única categoría que parecía tener sentido para mí era la novela costarricense. El problema es que las novelas regionales son una categoría en sí misma. Pero ¿consideras que antes de continuar con el tema de derechos de autor, que la forma en la que se publican libros en Costa Rica, bueno, en Panamá no conozco todavía el tema a profundidad, no he logrado entrevistar a un escritor o un aspirante escritor panameño, pero que si en Costa Rica, digamos, se trata de proteger por alguna forma a nivel de cultura o lo que se considera como cultura costarricense a través de la escritura, porque si lees de los escritores costarricenses famosos, que bueno, algunos han sido un poco polémicos también por su contexto, no sé, Joaquín Gutiérrez, ¿verdad? Otros escritores, digamos, con novelas un poco más, yo lo molestaba con mi hermana cuando hice un video con ella, por el tema de Lara Ríos o otras escritoras, que tratan de ser muy neutros en su forma de contar historias. Tienen que ser como historias que de alguna u otra forma cuenten algún contexto en Costa Rica, que no sean muy fantasiosas, que no sean, ¿verdad? Eso es exactamente a lo que la gente se refiere con novela costarricense, ese tipo de libros, pero el problema es que eso pues básicamente implica concentrar nuestras culturas en un espacio muy muy pequeño, lo que le corta las alas a la mayoría, y al final pues, nadie se ayuda. Por eso, lo que yo veo es como que se está tratando de proteger un estilo que es anterior, que para muchos de nosotros, bueno, ahora que son, bueno, nosotros millennials, digamos, y ahora los que vienen para arriba, son totalmente ajenos a ese tipo de narrativa y no les interesa en lo más mínimo, ¿verdad? Porque, sí, bien, nosotros crecimos en el colegio leyendo ciertas novelas costarricenses porque primero nos las impusieron, ¿verdad? Las clases de español, pero eso es como disparar con una escopeta de feria, ¿verdad? Eso puede que pegue o puede que no, ¿verdad? Yo particularmente, a mí los libros de Lara Ríos me gustaron mucho, pero eso no quiere decir de que todos los libros eran algunos que son infumables, ¿verdad? Que son libros que cuestan mucho leerlos, más para una persona que no... Nuestro acervo literario es muy pequeño, en serio. O sea, yo diría que Carmen Lira por sí sola equivale al 50% de la cara literaria que le damos al resto del mundo. Antes de continuar, porque tengo una duda sobre, digamos, todo lo que has visto hasta ahorita, y yo entiendo que el contexto de publicar libros en Costa Rica hayas dicho, bueno, esto va a ser casi que imposible, las editoriales las está manejando gente que tal vez sepa mucho de literatura en general, pero no está como anuente o entiende el contexto en el que se está viviendo, de la gente que quiere ser escritora, de la gente que va para arriba. Y ¿alguna vez has pensado en el formato digital? Creo que me comentaste que tu tía había publicado uno y había sido a través de Amazon. ¿Alguna vez has pensado en eso? Y digamos, tomando en cuenta de que hay algunas cosas que no sabes, ¿verdad? Que el tema de tal vez de editarlo, etcétera. ¿Pero lo has pensado en algún momento? No, sí lo he pensado, pero ahí vamos, de nuevo, como dice usted, el problema de no tener quien lo oriente a uno. O sea, esta tía mía pues tiene sus ocupaciones y todo, así que pues tampoco me ha ayudado mucho en eso. O sea, esa es la cosa, que a uno no le ayudan. Y yo con mis problemas singulares, por ejemplo, yo soy una que
soy mentalmente incapaz de comprender una maquetación, porque llegan y me hablan de márgenes y mi cerebro no puede hacer el cálculo. Los números no son lo mío. Y claro, y además, pues todo requiere una inversión inicial, incluso en ese contexto. Si quieres un buen trabajo, tienes que invertir, y si no tienes con qué, pues ya ahí te amolaste antes de empezar. Entonces, yo lo que hago actualmente es que subo mis trabajos en calidad de borrador. Tengo un foro y en otras páginas en internet. Exacto. Y entonces las personas terminan viendo las bibliotecas como algo viejo, o sea, ya obsoleto, y se terminan yendo por lo más fácil. Por eso es que Amazon, Apple Books, Google Play, libros, etcétera, han pegado tanto porque es muy fácil. O sea, literalmente quieres acceder a un libro y simplemente lo descargas. Entonces, a lo que voy... En serio, es muy extraño. En un país donde a nadie le interesa leer, los libros son extrañamente caros. O sea, más de lo que deberían. Una tapa dura, eso yo lo aprendí por experiencia en las editoriales, una tapa dura te duplica el valor del libro, independientemente de lo que contenga. Para ir cerrando, Silvia, nada más, ¿qué sigue para ti como escritora? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Me apena decir que estoy casi que rendida en este asunto. O sea, ya prácticamente no veo oportunidad de publicar nada. Sigo escribiendo porque lo necesito, porque para mí es como respirar, es lo que me hace sentir segura. Quiero terminar mi trabajo y ponerlo en línea. Y tener mi gran obra magna puesta en línea. No sé si algún día llega a publicar, realmente no creo hacerlo, solo sé que mientras Dios me dé vida, pues no voy a dejar de escribir. Vale. Y no sé si me da usted el chance, me gustaría dar un par de consejos aquí libres. Claro, adelante, por supuesto. Para todos aquellos que tengan un niño que quieran introducir en la lectura. Lo más importante es que el niño te vea leer a ti mismo. Tiene que formar parte del entorno. Pero si no es posible, hay que buscar los libros apropiados. Realmente yo no creo que existan los temas tabús. Los temas son solo temas, solo hay que llegar en el momento justo a ellos. Y tampoco creo que existan personas a las que no les gusta leer. Solo tienen que llegar, encontrar el tipo de libro específico que les guste. Recomiendo encarecidamente lo que es la saga de Harry Potter para los niños, porque aunque la autora se ha descubierto que es una basura de persona y los libros en sí tampoco son espectaculares, los libros de Harry Potter tienen... ¿Cómo escribe esa señora? Esa señora sabe contar historias, ese es el tema. No, o sea, J.K. Rowling lo que tiene es que creó una hermosa curva ascendente con sus libros. Son perfectos para un joven. O sea, porque son muy simples y vas creciendo, pero nunca se hacen complicados. O sea, entonces esos son los mejores libros para introducir a un niño a la lectura, siempre y cuando entre media les metas libros de verdad. Claro. En cuanto a los lectores adultos, puedo recomendar cualquier cosa de Ken Follett, sobre todo la saga Pilares de la Tierra. Es espectacular, es actualmente y desde hace unos años mi autor favorito y mis libros favoritos. Cualquier cosa de... ¿Cómo? Lo tengo pendiente yo a Ken Follett, sí, es increíble. Cualquier cosa de Cian Lu, no sé si han visto en Netflix la película de Tierra Errante, se basa en uno de sus libros que es una antología, pero yo recomiendo encarecidamente la saga de Tres Cuerpos, lo mejor de ciencia ficción que te va a echar a la cara. Yo me leí el primero, mi hermana me dijo que me pasa porque no me he leído los otros dos de la trilogía. Sí, es una completa locura. Hay gente que lo ha querido comparar con la trilogía de la Fundación de Asimov. No necesariamente es igual, pero entiendo por qué lo comparan, pero son diferentes. Entonces, con calma, ¿verdad? Este muchacho, que es un escritor chino, Cixin Liu, es un genio. Entonces, yo apoyo, pongo mis manos en el fuego por esos libros, así que vayan a leérselo cuando puedan, igual que los de Ken Follett. Y ya por último, los libros son caros y aunque los libros en papel, en mi opinión, siempre serán mejores que las opciones digitales, quiero echar una baza a una página que se llama eBookelo,
que si yo me encontrara a quien hizo esa página, yo llego y lo beso y me caso con él, sea quien sea. Porque lo que hizo fue una maravilla. Esa página, allí usted encuentra el libro que se le dé la gana. Los que mencionamos y cualquier otro te lo encuentras allí, fácil de descargar, sin meterte en muchos líos. Cuidado con la piratería, léanselo por ahí, ojo, para que no me cierren el podcast. Léanselo el libro por ahí, pero después vayan y se lo compran en físico, ¿verdad? Apoyen a los autores. Eso es más que todo, ojo, tomando en cuenta, como dice Silvia, que hay no todo el mundo, y es algo que yo también he tenido que entender en muchas cosas a nivel de contexto, y que por eso es que valoro muchísimo la presencia de Silvia en este momento en el podcast, y es para que nosotros entendamos que la realidad que nosotros tenemos no necesariamente es la que tienen todas las personas. Hay muchas personas que tienen la posibilidad de publicar un libro, aunque tal vez no tengan el talento para hacerlo, porque tienen el dinero, ¿verdad? O tienen, no sé, hay tantos libros que he visto que de gente que ha publicado, que simplemente los han publicado porque son parte de su portafolio como profesional, pero en realidad no le aportan mucho a otras personas. Y hay personas, tal vez como Silvia, que han querido toda su vida tener el deseo de que una persona, o tanto vivir de eso, como que alguien los lea, que es muy frustrante a veces, como tratar de comunicar una idea, porque me ha pasado también, y que eso simplemente sea como en una cámara de eco, ¿verdad? Que simplemente no hay nadie o otra persona al otro lado escuchándote o leyéndote. Entonces, y yo me veo muy reflejado en lo que nos ha contado el día de hoy, porque ya para cuando este episodio ustedes lo estén escuchando, querida audiencia, ya había mostrado el proyecto en el que he estado trabajando en secreto, que es el de mi libro, que es un fanfic, eso sí, por supuesto, porque como dice Silvia, muchos de nosotros empezamos así. ¿Por qué? Y eso es correcto, porque la forma en la que uno empieza, y una de las cosas que a mí me encantó tanto entender a nivel de creatividad, es que la creatividad se basa en la copia. ¿Por qué? Porque nadie empieza con ideas desde cero. Siempre hay alguien que nos lleva a una influencia, y que lo más sencillo para aprender a hacer algo es copiándolo, ¿verdad? Copias algo, lo sigues copiando. Es la forma más pura de halago. Es lo que correcto. Y es que ya no hay nada nuevo bajo el sol, lo que hay son nuevas formas de ver las cosas. Exacto. La creatividad se basa en cómo combinas las cosas que ya existen para crear no algo nuevo, sino una combinación que a una persona le parezca novedosa, ¿verdad? Entonces, el libro en que estoy trabajando, que tengo la gran dicha de tener a mi editora, a Laura Calvo, que saludo desde aquí, que sé que está escuchando el podcast, es un proyecto que yo lo puedo realizar desde el privilegio que tengo, porque tengo los recursos para hacerlo. Pero insisto, mi motivo para traer a Silvia el día de hoy, para que ustedes escuchen su historia, es para que entiendan, para que valoren el hecho, y también si eres una persona que está en una situación similar, que no están solos, de que hay formas de hacer las cosas y que hay personas que están dispuestas a ayudar, aunque sea en chiquitito, digamos, para que otros puedan lograr hacer esto. Entonces, ¿quién quita un quite, como dicen, Silvia? Que alguien que esté escuchando esto, digamos, diga, hey, quiero leerte, ¿verdad? Aunque sea eso, no necesariamente que alguien llegue a una editorial y que escuche esto y te diga, hey, te vamos a aplicar libros. No, eso es, bueno, eso, ojalá. Pero que alguna persona, a través de este episodio como tal, conozca a Silvia y que vaya, porque voy a poner los links, todos los links que ella me pase, de dónde están sus escritos, yo los voy a poner en la descripción del episodio. Pero es para que pueda suceder, ¿verdad? Que sepan que hay un espacio en el que se puede escuchar y que se puede abarcar un poquito más de gente y que no están solos. ¿Me decías, Silvia? Creo que lo más importante que quiero que se rescate de todo esto para cualquier persona que escuche, sobre todo para cualquier artista y más que todo para cualquier artista de este país, es que tenemos que entender que no estamos solos. Dicen por ahí, no sé de qué es esta frase, que nadie es una isla. Deberíamos comprender este asunto. Exacto. De que si no nos ayudamos entre nosotros, nadie va a hacerlo. O sea, a mí me han baneado durante años, me han fastidiado bastante. Aún así, cada vez que encuentro a alguien con talento, siempre intento ayudarlo. El simplemente escuchar, el simplemente poner atención es profundamente
importante persona, puede llegar a representar todo un cambio. Y tenemos que pensar que no lo hayamos recibido no significa que no debamos darlo, sino al contrario, tenemos que poder ayudarnos entre nosotros. Por eso es que yo insisto mucho con ese proyecto que estamos realizando en Hunger Geeks y que nos apoyen en el tema, no tanto a nivel monetario y ese tipo de cosas, porque no es lo importante, y nosotros lo hemos dejado claro, de que el tema de lo que nosotros queremos hacer con el proyecto es que primero sea sostenible y que después de eso podamos tener recursos para apoyar a otras personas. Y una de las personas o ejemplos de lo que nosotros nos imaginamos son personas como Silvia, que quieren hablar de lo que les gusta, que tienen historias que contar, y que no necesariamente son personas que tienen los recursos, que tienen la formación por un tema de contexto, o por un montón de razones más, ¿verdad? Y que nosotros creemos, y lo pusimos en nuestro manifiesto, que el valor que tiene de que una persona pueda contar de lo que le gusta, de lo que le apasiona, independientemente del género, de la condición, de su estatus social, de lo que sea, tiene que poder hacerse, ¿verdad? Entonces, sin nuestro proyecto, que va a ser una experiencia para que ustedes conozcan, y por eso les pedimos que se hagan miembros en nuestra página web en www.hungergeeks.org /lateral membresía. Ahí pueden hacerse miembros gratuitamente y pueden ver el progreso que va a tener la novela que nosotros estamos haciendo. ¿Y por qué es importante? Porque ese proceso que nosotros estamos haciendo va a ser como un conejillo de indias para cuando nosotros más adelante le permitamos a otras personas hacer algo parecido. ¿Quién quita un quite que Silvia el día de mañana publique por fin el libro que ella tiene, o alguno de los libros que ella ha querido hacer con el sello de Hunger Geeks, aunque sea digital, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo he querido hacer es, y que insisto, tengo la posibilidad de hacerlo, es porque soy diseñador, sé maquetar, o estoy dando cursos de maquetación, tengo una editora a la cual, que también es compañera de nosotros en la plataforma, porque ella es filóloga y un montón de cosas. Entonces están esos recursos, pero nosotros lo que queremos hacer es brindar esas posibilidades a otras personas y no solamente ser nosotros. O sea, yo siempre lo he dicho, entre menos sea yo, mejor, ¿verdad? Entonces, Silvia, yo no puedo, digamos, dejar de decir lo agradecido que estoy de que hayas estado con nosotros el día de hoy, de que nos hayas contado tu historia, de que nos hayas expuesto una realidad que en Costa Rica usualmente nosotros lo tratamos o lo vemos como de lado, le quitamos la mirada a esa realidad cuando nuestra literatura, cuando nuestra cultura sufre porque los mismos de siempre están abaratando o agarrando toda una cultura, que hay más gente que quiere hablar de esto, y no necesariamente tiene que ser un tema de proteccionismo cultural, sino porque hay gente que simplemente quiere hablar de lo que le gusta y que los están ignorando, que los están viendo como de segunda calidad por alguna razón, cuando no necesariamente es así. Entonces, insisto, no puedo dejar de decir lo honrado que estoy de que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy, de la ilusión que me hacía traerte. Ya lo he hablado en varios lugares, que en este podcast hemos querido traer, independientemente de quién sea, de qué condición tenga. O sea, aquí va a venir editoriales completas, o sea, va a venir la gente de revistas de España que tienen ya una trayectoria en videojuegos y toda la cosa, y personas en las que simplemente quieren hablar de lo que les gusta, como Silvia, que tienen tanto potencial y que nosotros no queremos escatimar, y que no queremos decir, no, nosotros solamente queremos invitar a grandes personas con exitosas, con un montón. No, nosotros lo que queremos es invitar personas, independientemente de todas sus condiciones, independientemente de lo que hayan hecho, que quieren hablar de lo que les gusta. Entonces Silvia es un ejemplo más de hasta dónde queremos y qué tipo de personas queremos traer al podcast. Me honra tantísimo que hayas estado acá y te lo agradezco. Gracias a usted por la oportunidad. Pero bueno, yo insisto, voy a dejar en el link de la descripción del episodio, voy a poner todos los links que Silvia me pase para que vean su contenido, para que vayan a apoyarla, para que también encuentren a otros autores que están en situaciones parecidas que la de ella, en el sentido de que están publicando cosas en la internet, para que los puedan leer.
También, insisto, háganse miembros de Hunger Geeks para que empiecen a ver cómo va el progreso del libro de la novela fanfic que estamos trabajando. Adicional a esto, pues acuérdense de que tenemos la comunidad ya, la pestaña abierta de la comunidad de Hunger Geeks en la web, es comunidad.hungergeeks.org, donde pueden discutir y vamos para allá a hablar de este episodio. Voy a postearlo el día que se publica para que conversemos sobre esos temas. Si tienen algo que compartir, se pueden crear una cuenta gratuita, no hay ningún problema, y lo hablamos por allá. Recuerden que también van a haber cosas específicas en esa pestaña de la comunidad, como van a ser las rifas. De hecho, hay una muy importante el próximo mes, así que los invito a que lleguen por ahí. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook como Hunger Geeks, estamos en Instagram como Hunger-Geeks, estamos en Twitter como Hunger Geeks 1 y por supuesto, como mencioné antes, nuestro sitio web www.hungergeeks.org. Tenemos más podcasts, acabamos de estrenar podcasts nuevos, tenemos nuestro famoso newsletter semanal para Vibes, donde pueden encontrar muchísimas recomendaciones de cosas para leer, para ver durante estos tiempos de cuarentena. Y pues nada, yo soy Josué, esto es Hunger Geeks y hasta la próxima.